Bueno, dentro de lo destacado, además de todas estas denuncias e incluso acciones por presuntos hechos de corrupción, dentro además de la administración pública, particularmente con la estatal Petróleos de Venezuela, ese es uno de los temas, pues no solamente más reseñados, sino también más comentados en cualquiera de nuestros ámbitos de vida. También hay que hablar sobre lo que ha sido, por ejemplo, el esfuerzo para activar el aparato productivo nacional que es fundamental para el desarrollo de Venezuela. Tenemos al presidente de la Cámara Venezolana Colombiana, a Luis Alberto Rusián, y con él actualizar lo que ha sido, bueno, el esfuerzo de reactivación de relaciones, incluso en el terreno comercial entre Venezuela y Colombia, pero que permita, pues, a los dos países ganar, ganar, como se dice en esa frase popular, ¿no? Que ninguno lo tenga ventaja. Y en este caso particular, con él vamos a revisar, pues, qué es lo último y que siguen pidiendo en este caso quienes son parte del sector productivo, comercial, industrial de Venezuela en este vínculo con Colombia, en lo que ha sido la renovación, además de relaciones de diferentes puntos de vista. Buenas tardes y bienvenido, señor Luis Alberto. Oye, muchísimas gracias, Gladys, por la invitación. Siempre es un gusto poder compartir con tu audiencia. Gracias por estar con nosotros, porque además entiendo que usted ha estado muy activo como presidente de la Cámara Venezolana Colombiana, incluso ha estado en la zona, por ejemplo, Sí, en lo que se está haciendo en el nuevo puente Las Tienditas, Atanasio Girardot, y que nos puede actualizar con relación a ese esfuerzo que se hace para, bueno, avanzar en relaciones que son esenciales también para la activación y el desarrollo de ambos países. bueno, mira, te planteo que en los últimos 6 meses, que es cuando ha habido este cambio de actitud porque ha habido la voluntad política de las autoridades de Colombia y de Venezuela, podríamos decir que ha habido una agenda bastante apretada. Bueno, hubo la apertura de los puentes, que por muchísimo tiempo estuvieron cerrados entre el Táchira y el norte de Santander. Primero fueron el Simón Bolívar y el Francisco Paula Santander, que eso fue así como el 26 de septiembre. El 1 de enero se abrió el tercer puente, que fue un puente muy moderno, es nuevo, porque se Ujú. concluyó para el periodo en que ya había el distanciamiento político. Entonces quedó de paquete, pero nunca se usó. Y más bien Mm. hubo que hacer labores ahora de renovación para recuperar. Sabes que cuando las obras se abandonan, hay el vandalismo, pues. Entonces, hubo que hacer inversión para recuperarlo y el 1 de enero se puso otra vez en funcionamiento y quizás ahora te comento un poquito porque estamos llegando de San Antonio y Cúcuta, donde ya hicimos unas visitas para ver cómo va eso, que de verdad que es impactante, es excelente. Pero adicionalmente a eso, en este periodo, por la voluntad, se restableció la comunicación, hubo canales de comunicación, podríamos decir que había una reconstrucción importante de confianza entre los actores políticos de un lado y del otro, pero también de los actores políticos y el sector privado. En el caso de Mm. Venezuela, por primera vez en muchísimo tiempo, se llamó a los sectores productivos y se escuchó a muchos. Quizás no se escuchó a todo el mundo o no todo el mundo fue llamado a tiempo, pero hubo un primer ejercicio de consulta amplia. Y como resultado de eso, la negociación de ese acuerdo de alcance parcial número 28 produjo un protocolo modificatorio que está en ese proceso de entrada en vigencia porque se están cumpliendo las formalidades, pero cuyo texto ya fue suscrito en el marco de una cosa que llaman Comisión Administradora del Acuerdo, que es una instancia que el propio acuerdo tiene para que los ministros de un lado y del otro revisen periódicamente cómo ha sido el flujo comercial y hagan ajustes. Ahí se Mm. incorporaron productos, se sacaron productos, se subieron aranceles, se bajaron aranceles, y como resultado de eso, por ejemplo, la oferta exportable venezolana ahora sí va a contar o sí cuenta con arancel cero para poder llegar a Colombia, cosa que hasta ahora no había sido así, porque muchos de nuestros productos líderes eran castigados para entrar a Colombia. Ahora no va a ser así. Y se hicieron y se colocaron aranceles a productos de Colombia para que ingresaran a Venezuela cuando se consideran que hay sensibilidades en Venezuela. Lo que pasa es que también eso exigió, por razones de reciprocidad, colocar aranceles a los productos que se exportan a Colombia, pero que en este momento a lo mejor no estamos en esa mejor condición de hacerlo, porque lo que sucede es que las condiciones en las que se negoció ese acuerdo, el año 2011, 2012, por allá, no son las mismas, y entonces ahora Venezuela requiere de una reconsideración de ello. También se negociaron normas técnicas, fitosanitarias, sanitarias, normas de origen, una cantidad de elementos que eran importantes que se dieran. Este acuerdo, ya para concluir respecto a este punto y no ser tan aburridor, podríamos decir que quizás no es perfecto, pero está en el sentido correcto de volver a cambiar las condiciones porque no somos los mismos países los involucrados en esa condición. Y va a permitir revisarlo pronto.
También se firmó un acuerdo para protección y promoción de inversiones de Venezuela en Colombia y de Colombia en Venezuela, cosa que no se tenía. Nosotros no teníamos un régimen legal de protección de inversiones, de trato nacional, de solución de controversias, de que si hay una expropiación hay que hacer un ajuste, indemnización y ese tipo de cosas, porque desde que nos salimos de la comunidad andina nos quedamos sin marco referencial respecto a ello. Y eso se logró. Ujú. También se logró un acuerdo de transporte de cargas que identifica cuáles son las condiciones para que las empresas se inscriban para el transporte internacional de mercancías, cómo tienen que ser los vehículos, cuáles son las condiciones que tienen que tener los conductores. Todo eso ahora está regulado y estábamos como en un limbo. Entonces sentimos que han sido muchas cosas en poco tiempo, porque si uno se pone a pensar que estos son los resultados de consensos, la verdad que en 6 meses es importante. Más allá de, bueno, se han nombrado los embajadores, Colombia nombró una cónsul en Venezuela, que también es importante porque los cónsules atienden al ciudadano de a pie, temas de identidad, cuando hay una situación Sí. de precariedad, es el cónsul el que se moviliza a atender a los presos, por ejemplo, cuando una persona tiene una situación complicada, y eso también es importante. Y bueno, y más recientemente que hemos estado sí esperando, ya tenemos designación de líneas aéreas para empezar a cubrir esas rutas entre Caracas y Bogotá de manera directa con Turpial y ahora con Satena. Y bueno, y esperemos que se sumen líneas y rutas para que haya mayor intercambio en esos cielos entre Venezuela y Colombia. Yo siento, Y, o desde la Cámara sentimos que falta mucho por hacer, muchísimo, pero se ha hecho bastante en poco tiempo. Sí, y por eso también lo tenemos hoy como presidente de la Cámara Venezolana Colombiana, justamente para que nos actualice toda esta información que es muy, muy importante, además, para lo que es el sector productivo pues, de Venezuela. Estamos hablando, bueno, empresarios, industriales en general, pues del sector comercio. Y ahí la pregunta con relación a algo que debe ser todavía una limitación importante, ¿cómo lo van a resolver? Que es el tema que a propósito, por ejemplo, de las sanciones, Sí, Venezuela está excluida del sistema bancario internacional. sí, Y exacto, ese es un punto importante. Y también el otro, que a propósito también de las sanciones, sabemos que hay quienes temen negociar, por ejemplo, con Venezuela para evitar algún tipo de sí. medida en contra, ¿no? Como, bueno, respuesta a establecer un vínculo con un país que está sancionado, en este caso, el nuestro, por Estados Unidos y bueno, evitarse problemas con esa potencia del mundo. Entonces, la pregunta con Hay, relación a estos dos puntos que son esenciales también. claro. Bueno, Gladys, mira, allí el trabajo es como de dar información y aclarar la amplitud de las sanciones. Porque, por ejemplo, en Colombia, mucha gente, muchos empresarios y muchos individuos han sido en el pasado, y que si continúan estando sancionados por los FARC. En Colombia existen personas sancionadas por los FARC. Este, pero la concepción es que eran individualidades y además no se tenía como claridad de quiénes son los que sí o que no tienen que estar buscando las listas. Pues. En el caso nuestro, Mm. las sanciones están dirigidas a otros públicos porque hay instituciones y algunas autoridades, pero no es, en principio, no son los empresarios. ¿Qué pasa? Que no hay la claridad de la comprensión de quiénes son los que están sancionados y quiénes no. Y inclusive cuáles son los espacios, porque las sanciones también tienen excepciones, entonces hay que hacer una tarea de entender qué, cómo, de qué forma, qué hay en excepción, Ya. qué es lo que sí se puede y qué es lo que no. Entonces no se ha tomado la tarea porque eso, podríamos decir que de entrada da miedo o no lo entiendo y no sé y no lo comprendo. Entonces, parte del ejercicio que nos toca a nosotros en este momento para tratar de buscar la viabilidad de ese fortalecimiento de la relación entre nosotros es aclarar cuál es el espacio. Más allá de que quizás las sanciones no son para nosotros, pero bueno, terminan afectando a la Inciden. comunidad en general. Ujú. Entonces, eso es así. Limitan. Y lo de la exclusión también del sistema bancario, a propósito de lo mismo. eso también es cierto. ¿Qué ha pasado allí? Bueno, en este nuevo capítulo, que esperamos que sea una temporada, ya empezaron a darse reuniones porque es que antes no había ni comunicación, ¿no? Entonces se ha empezado a hablar y ha habido ya 2 reuniones de la Asociación Bancaria de Venezuela con la Asociación Bancaria de Colombia, de la Superintendencia de Banco de Venezuela con la Superintendencia de Banco de Colombia, también pasa con las empresas de seguro en Venezuela con las de Colombia y las autoridades de entes regulatorios de Venezuela con Colombia en seguro, para tratar de comprender primero qué es lo que está sucediendo y buscar opciones y alternativas. Entonces, estamos lejos de tener conclusiones respecto a ello porque es complicado y requiere de consenso y además esos son sectores muy regulados y muy temerosos. Pero se Mm. empezó en esa senda, se empezó a caminar, se empezó a A transitar eso, analizar. se está analizando, Ya. que antes era un no tema. La diferencia es que antes simplemente ni se tocaba.
Como por ejemplo también traigo a colación, porque también nos tenemos ese peso, las condiciones de operar en Venezuela. Nosotros como situación de competitividad país, nosotros no estamos en el mejor momento. Pero gracias a Ujú. que existe esta negociación con Colombia, por ejemplo, quedan en evidencia las brechas y entonces, bueno, el sector privado le dice al sector público que hace falta que se corrija esto o aquello o lo otro. Entonces, ha habido como un nivel de sensibilización y de entendimiento. Bueno, y hay el tema tributario a nivel subnacional, qué Claro. pasa con los servicios básicos, el diésel, la luz, el internet, el tema de los insumos. Todo eso se ha ido colocando en la mesa y antes no se trataba. Ahora Que ni se siquiera se habla de trataba, eso. eso es muy importante. Exacto. Ahora por lo menos se habla de Claro. eso. Con criterio de realidad, exactamente, Exacto. evaluar Eso es importante. esta reanudación de relaciones con Colombia en el ámbito comercial, entre otros, político también, etcétera, pero con el criterio de realidad de cómo estamos nosotros, ¿no? ¿Cómo estamos? Exacto. Así Eso es es. importante. Quería, Gracias. antes de concluirte, quería decir que tuvimos una visita extraordinaria lunes y martes en Cúcuta y en San Antonio y pudimos ver que la infraestructura que existe para la logística y para todo lo que tiene que ver con trámites aduaneros de importación y exportación en Táchira y Cúcuta, de verdad que son fantásticos. Ahí la palabra Mm, clave, así como tú me planteabas respecto al tema financiero, es la confianza. Entonces, hay que siempre. generar confianza para, exacto, la confianza en lo subyacente. Oye, que aquella gente que Mm, quiera hacer relaciones, tener intercambios y relaciones comerciales y de flujos comerciales, más allá de Paraguachón y Maicao, por el Zulia y La Guajira, también existe este espacio y que se cuenta con infraestructura. Lo importante es que los actores que están involucrados a eso demuestren que lo hacen de manera transparente, ¿verdad? Que no hay costos excesivos por otro tipo de prácticas. Entonces, en esa labor estamos, pero quedamos gratamente impresionados la delegación que fuimos de Cabecol hasta el Táchira, San Antonio y hasta Cúcuta, y fuimos muy bien atendidos por las autoridades nacionales y las regionales de un lado y del otro de la frontera, también tenemos que decirlo. Bueno, le agradezco mucho que haya podido compartir con nosotros esta experiencia, por ejemplo, reciente, y actualizar la información en cuanto a la reanudación de relaciones entre Venezuela y Colombia. Luis Alberto Rusián es presidente de la Cámara Venezolana Colombiana. Muchísimas gracias. Feliz tarde para usted. Nosotros nos quedamos porque